Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando sobre el conocimiento experiencial, otro video que hace parte de la doctrina de la salvación. Comencemos. Estoy segura de que conoces al menos a dos de estos famosos o de estas celebridades que ves en pantalla. Y la verdad es que conocerlas en persona, o sea, tener la experiencia de conocer a lo menos a una de ellas debe ser fascinante. Es decir, hablar del talento de alguien como por ejemplo Leo Messi, Neymar, Cristiano, poder sentarse a hablar de sus éxitos, de los retos que han tenido en el deporte, de las copas que han ganado, de los retos de su familia. Debe ser increíble poder conocerlos en persona. Debe ser increíble poder tener esa experiencia personal. Y de hecho pasa y ha pasado que muchas personas han podido experimentar ese conocimiento experiencial, es decir, su propia experiencia como que tangiblemente, táctilmente poder conocer a alguien famoso. Y si te emocionaría tanto como a esta señora que casi no deja aquí al pobre Matt Damon aparte, a un lado, si nos emociona tanto imaginar con el poder conocer a una celebridad que es alguien terrenal, que es alguien como nosotros, que tiene nuestras mismas necesidades fisiológicas básicas, que también tiene hambre, que también le da sed, que come igual que nosotros, que es un humano, ¿verdad? Cuánto más a nuestro Señor, cuánto más tener el conocimiento experiencial de tener a nuestro Señor, conocerlo cara a cara en la intimidad, ¿verdad? Y la verdad es que Juan 17:3 era un pasaje del que los reformadores y los puritanos amaban predicar, porque este pasaje es hermoso, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto se reduce, o bueno, en esto no se reduce, sino se resume todo lo que es la vida eterna. Y entonces ellos, tanto los reformadores como los puritanos, entendían que el conocimiento que lleva a una relación profunda, personal, permanente, real con Dios, es el que va atado a Cristo Jesús, va correlacionado a Cristo Jesús. Entonces, cuando uno conoce a Jesucristo, esto nos permite conocer al Padre, y por eso tener esa experiencia y no algo heredado, no algo que nos digan que debemos hacerlo, es lo que nosotros llamamos como conocimiento experimental. Es porque tú has visto cómo Dios te ayudó a ti en un examen de matemáticas para el que no ibas preparado. Es porque has visto cómo Dios te ayudó a ti en un partido de fútbol americano, de fútbol, de hockey, de lo que sea, de tenis, de lo que sea, como Dios te ayudó a ti cuando estabas triste, cómo te dio las palabras necesarias para que pudieras defender tu fe ante aquellos que se burlaban delante de ti, cómo te ayudó en una presentación, exposición en grupo. Ese es el conocimiento experimental, es con las experiencias poder ver y comprobar la teoría de lo que sabemos que es Dios, que es un Dios paciente, que es un Dios cuidadoso, misericordioso, amoroso, omnipresente, omnipotente, inmanente, trascendente, lleno de amor para nosotros. Entonces lo conocemos a través de estas cosas que podemos ver y vivir en nuestra propia vida. Y en estos días lo conocemos como un conocimiento experimental, pero la verdad es que esta palabra viene de una palabra en latín muy interesante, que se llama experimentum, que es una palabra de latín que significa prueba, test, ¿verdad? Y esta se deriva de un verbo, o sea, este es un sustantivo, pero se deriva del verbo experior, que significa intentar, probar o poner a prueba. Entonces este verbo también puede significar encontrar. Si tú estudias en latín, ese mismo verbo experior significa encontrar o conocer por la experiencia. Entonces, de esta manera, experientia, la palabra experientia, o sea, no experiencia, sino experientia, o acá experimentum, experientia, significa el conocimiento obtenido por un experimento, es decir, algo que yo hice con mis manos, una teoría que comprobé, una hipótesis que comprobé.
Eso lo llamo la experiencia, ¿verdad? Y Juan Calvino usaba los términos experiencial y experimental de manera intercambiable porque ambas palabras significan o hacían referencia a la necesidad de medir el conocimiento de la experiencia por la piedra de toque de la escritura, es decir, todo pasarlo por la palabra de Dios. Entonces, como, por ejemplo, veo que Dios me dice que Él es amor, que Él es misericordioso, que Él me ayuda en la batalla, que me ayuda en mis días difíciles, a través de la escritura, o sea, veo eso en la palabra de Dios, pero lo experimento de manera real en mi diario vivir. Entonces, esto revela cómo el creyente exhibe la doctrina bíblica en su propia vida. Y la verdad es que la predicación experiencial busca explicar cómo deberían ser las cosas en la vida, en el mundo cristiano. Entonces, cuando hablamos de la experiencia y cuando hay sermones y prédicas y charlas al respecto, hablamos de cómo, o sea, hablamos de dos cosas. La primera es cómo debería ser la vida ideal del creyente, la comunión con Dios, la relación con Él, la comunión eterna con Él en la gloria, como nos dice Apocalipsis 21 y 22, pero también nos habla acerca de las relaciones del creyente con su familia, con su iglesia y con el mundo que nos rodea. Entonces de esto nos habla la predicación de la experiencia o de la experiencia, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos estar inmersos en esta enseñanza, porque como hijos de Dios, como dice Romanos 5:1, nosotros experimentamos una transformación, es decir, la predicación que se da a nosotros acerca de quién es Dios y de cómo con nuestra experiencia tangible podemos comprobar, nos transforma, porque nos empieza a colocar sobre nuestra vida cristiana las marcas y los frutos de esa gracia salvadora para un creyente. Y nos pone delante del incrédulo como testigos fieles de quién es Dios. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo sé que en la palabra de Dios dice que Él es misericordioso, ¿sí? Y que aquí, por ejemplo, como dice en Romanos 5, del 1 al 11, Cristo murió por nosotros, Él muestra su amor en que no éramos justos porque éramos pecadores y aún así somos salvos de la ira al tener la muerte de Él en la cruz. Y sé que Él es un Dios misericordioso. Bueno, esa es la teoría, pero ¿cómo lo llevo a la práctica y a la experiencia? Bueno, porque quizá me equivoqué con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, mi hermana, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi abuela, mi abuelo, y cometí un error. Y en vez de ellos darme un castigo, me atrajeron con misericordia, me perdonaron y no me dieron lo que yo merecía. Entonces ahí yo digo, wow, ellos están dando frutos de lo que Dios ha obrado en ellos y como ellos han recibido misericordia de Dios, me la están dando ahora a mí. ¿Ok? Entonces ya ahí es cuando volvemos a lo que estábamos hablando aquí del experimentum. Es encontrar o conocer por la experiencia. Es el conocimiento obtenido por el experimento. Como yo he experimentado la bondad de Dios, he experimentado la gracia de Dios en mi vida, la misericordia de Dios en mi vida, en las esferas de la familia, el mundo y la iglesia, expreso las marcas de gracia que Dios me ha dado a mí porque yo he conocido a Dios, ¿verdad? Y porque de hecho el libro de Juan nos dice que el que ha conocido, el que tiene amor como muestra, como evidencia en su vida cristiana es porque ha conocido a Dios, porque nadie puede decir, ay, yo conozco a Dios y no tener amor. Esas marcas de gracia que hemos tenido en el conocimiento experimental de Dios se reflejan en la familia, en el mundo y en la iglesia, o al menos así debería ser. Entonces, por eso que la predicación y el conocimiento experiencial pueden ser conocidos por 4 marcas. 4 marcas son las que distinguen al conocimiento experiencial y a la prédica del mismo. Y vamos hoy a hablar de ellas para que tanto tú como yo las memoricemos. ¿Cuáles son las 4 marcas del conocimiento experiencial? Leámoslas rápido y luego vamos a ahondar en ellas. 1. Centrado en la palabra de Dios y en Cristo. 2. Es aplicable. 3. Es discriminatoria. Y 4. Es realista e idealista al mismo tiempo. Vamos al primero. Es centrado en la palabra y en Cristo. Y es la verdad. Cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios,
vemos que tenemos una convicción de pecado y que decimos, wow, yo sí soy mentiroso, terrible yo lo mentiroso que soy, me doy cuenta por la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso me ayuda a ir cambiando, a crecer y a obtener madurez, como dice Juan 16, 7 al 8. Y también eso me ayuda a dirigir mis ojos a Jesucristo, porque veo en la palabra que me dice no debemos mentir, no, nada salga de nuestros labios que sea mentira. Entonces yo digo, bueno, Jesús no fue mentiroso, nunca mintió aún pudiéndolo hacer. Entonces ya yo digo, debo cambiar, debo apuntar a Cristo, debo ser distinta y entonces despierto, soy justificada, soy santificada y ya luego soy consolada, porque en esos 4 puntos se resume la revelación de lo que es la predicación de Dios. La predicación de Dios, la predicación que los pastores hacen, la predicación que vemos o que deberíamos ver hoy en los altares, debe estar con estos 4 puntos. Primero, exaltar a Cristo, la predicación debe exaltar a Cristo para despertar. Oye, estás pecando, para justificar, sí, para decir, ok, por la justicia de Cristo es que podemos obtener perdón. No es por tus méritos, no es por tus obras, por Cristo. Para santificar, ya no más, no mientas más, lee la palabra todos los días, corre con paciencia esta carrera, ve cambiando esa cara, cambia esa mentira, cambia esa desobediencia, santificar. Y por último, para consolar a los pecadores. ¿Por qué? Porque como ya vemos que podemos tener misericordia en Él, así veamos todavía rezagos del pecado, pequeñas boronas, pequeños restos de pecado, somos consolados en entender que todo se trata de Cristo. Isaías 61:2 nos va a decir a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. En esto se resume la predicación, en despertar, justificar, santificar y consolar. Entonces decimos que el mensaje de la predicación, ¿verdad? De la predicación y el conocimiento experiencial se resume en que, el primer punto es que es centrado en la palabra de Dios y en Cristo. En segundo lugar, es aplicable. Y la razón por la que es aplicable es porque en el proceso en el que nosotros estamos viendo, wow, soy mentiroso, debo dejar de ser mentiroso, soy grosera, debo dejar de ser grosera. Puedo obtener 2 caminos que me los dice la palabra siempre, el ancho y el estrecho. Y ahí cuando decido tomar el estrecho, el que lleva a la vida eterna, soy fortalecida para poder hacerlo. Digo, ya no voy a tener una actitud grosera, ya voy a intentar cortar con la mentira, ya voy a reprimirme en hacer esto o en hacer lo otro. Y el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera más real, abriendo nuestros ojos al entendimiento de lo que está todavía mal en nosotros para que podamos promover una religión que es eficaz, que es eficiente y que no solamente es una apariencia, que es ser y parecer. Como decía una vez mi papá, Nelson Chacón, él decía, los cristianos deben ser, pero también parecer, porque a veces decimos, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, y realmente parezco cristiano, o me río de los mismos chistes que los demás, escucho la misma música que los demás, me visto como las demás, hablo como los demás, no leo la Biblia como los demás, no hago mi devocional con Dios como los demás, veo cosas como los demás. Entonces, o sea, ser y parecer cristiano, seem and look like you are, ambas cosas son necesarias, ser y parecer. Entonces, de eso se trata, de aplicar esto a la vida del cristiano. Y de hecho, Robert Burns describe esto como el cristianismo presentado a los asuntos y los corazones de los hombres. Es decir, cuando hablamos de conocimiento experimental, decimos esto es algo real, o sea, es como cuando estamos en clase de ciencias, ya tenemos la hipótesis, bueno, esta botella va a volar por los cielos una vez lancemos este gas, ¿sí? Esa es mi hipótesis, pero luego a través de presionar un botón, ¡pum!, compruebo en ese experimento, por eso dice el conocimiento obtenido por la experiencia, ese es el experimentum del que hablábamos, entonces ahí compruebo. De esa misma manera pasa con el cristianismo. En los asuntos sociales, políticos,
académicos de los hombres, y en los corazones nos es revelado el conocimiento de quién es Dios a través de su palabra y lo podemos aplicar porque entonces lo conocemos quién es Jesús, entendemos qué hizo por nosotros y creemos en eso. Entonces el cristianismo no solamente debe ser conocido, entendido y creído, sino también sentido, gozado y aplicado. Aprendámonos esto o anótalo. El cristianismo, dice Robert Burns en otra parte, en otro extracto, debe ser, no solo debe ser conocido, known, entendido, understood, y creído, and believed, pero también sentido, felt, gozado, enjoyed, y aplicado prácticamente, and practically applied, evident. Entonces son esos 6 componentes: conocido, entendido, creído, pero también sentido, gozado y aplicado. Conozco que mentir está mal, entiendo que la mentira puede llevar al infierno, creo que hay un infierno por la mentira, por el pecado, pero también siento que no debo mentir, tengo una convicción en mi corazón, me gozo en no mentir y aplico el no mentir. Ese es un ejemplo con la mentira, ¿verdad? Este es nuestro punto 2, es aplicable. Y nuestro punto 3 es que es discriminatorio. ¿Cómo así discriminatorio? Bueno, es que realmente decimos que es discriminatorio no porque diga, que sea algo étnico de las razas o que sea una cosa discriminatoria en el mal sentido, no, es en el sentido de diferenciar claramente entre un cristiano y un no cristiano. Pero no te estoy hablando de un cristiano y un no cristiano, si entiendes el chiste, ¿verdad? No te estoy hablando de eso, sino te estoy hablando de que es abrir el reino de los cielos a ofrecer el perdón de los pecados. Entonces ya diferenciamos entre quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Entonces se abren los cielos, se ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna a todos aquellos que abracen a Cristo como su Salvador, como su Señor, con fe verdadera. Pero también se cierra el reino de los cielos a aquellos que no entiendan lo que es la ira de Dios y a aquellos que son impenitentes, que no les importa seguir pecando y que son incrédulos, que no quieren creer en Dios. Entonces todo se trata de la fe. Si nuestro conocimiento no es experiencial, sino que solo es la teoría, sí, Jesús vino como que sí, como que hace unos más de 2000 años vino, creo, como que por allá en Medio Oriente estuvo, por allá en un monte fue que murió. Creo, pues eso sí, yo sé, o sea, está en mi mente, está en mi cerebro. No, debe ser experiencial, porque si no es experiencial, pereceremos, moriremos. We will perish, dice, ¿verdad? Porque la experiencia misma, no porque la experiencia misma sea la que nos salve. Experience is not a saving aspect. No es un aspecto que nos salve, ¿verdad? No es un aspecto del que dependa nuestra salvación. Pero más bien es porque Cristo salva a los pecadores, el mismo Cristo que salva a los pecadores debe ser personalmente experimentado. Analicemos otra vez esa frase. No es que la experiencia salve, que yo diga, me soñé que yo iba al cielo, ya por eso soy salvo. No, sino que a través de las experiencias que yo tengo, como por ejemplo el ser convicto de pecado, supongamos, que hice algo mal y me siento mal, el Espíritu Santo como que, Daniela, te equivocaste. Esa experiencia es el fruto, es la marca de gracia que yo tengo, es la evidencia que yo tengo de que Cristo está en mi vida. Entonces, repetimos, no porque la experiencia salve en sí misma, sino porque el Cristo que salva a los pecadores, nuestro dulce Jesús, debe ser experimentado personalmente como el fundamento sobre el cual la casa de nuestra esperanza eterna es construida. Tenemos una casa de esperanza eterna y se construye sobre Jesucristo. Por eso debemos experimentar a Jesucristo. No solo decir como, sí, Él vivió hace un resto de tiempo aquí, vino como que a la tierra, creo, y lo mataron y sí, creo que sí. No, no solo eso, sino vivirlo, exhibirlo como un mostrador, like a counter. Nuestra vida debería ser como un mostrador, like a counter, exhibiting fruits of justice, fruits of faithfulness. Nuestra vida debería ser un mostrador exhibiendo los frutos de justicia, los frutos de piedad, de fidelidad a Dios. ¿Verdad? Entonces, de esto nos habla el número 3 de que es discriminatorio. O sea,
Una cosa es algo para los cristianos y otro es para los no cristianos. Ya sabes de que esto nada más fue un chiste. No estamos diciendo que el uno sea cristiano y que el otro no. Bueno, en realidad él sí es cristiano, pero Ronaldo no cristiano creyente. Bueno, seguimos. Cuarto, ojalá se convierta. Cuarto, es realista e idealista. Entonces es realista porque nos explica cómo son las cosas en realidad en la vida del creyente. Es decir, nos dice, tú vas a luchar con la mentira. Tu corazón es engañoso. Tú eres alguien que miente. Nos gusta llamar la atención. Nos gusta darle rienda suelta a nuestros placeres, dice la palabra en Romanos, ¿verdad? Eso es realista, o sea, eso es lo que las cosas son en realidad así. Ya, no puedes hacer nada con eso. Pero también es idealista, porque entonces nos empieza a mostrar cómo deberíamos estar viviendo, cuáles son los aspectos en nuestra vida que deberíamos cambiar y nos indica, nos frena, nos apunta a avanzar y a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Por eso, si solo se expresa en el cómo debemos ser, o sea, en la parte realista, sé esto, no mientas, no mates, no todos los mandamientos, y no es idealista de, ok, vas a llegar con un cuerpo glorificado, vas a tener, tienes esta ayuda, esta promesa de Dios, tienes todo esto explícito en la palabra, entonces realmente se hace dudar al creyente de que el Señor ha obrado en nuestros corazones. Por eso es un aspecto bilateral. Entonces estamos hablando de que es una obra que Dios está haciendo en nosotros, pero todavía no está totalmente finalizada. Por eso corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con nuestros ojos puestos en Jesús podremos llegar a la meta, acordándonos de que no se trata solo de un conocimiento que tengamos en la cabeza, de una teoría que nos haya sido inculcada, de un sermón o de una serie de sermones, de una leyenda que cuentan mis abuelos que hay un Jesús que creo que vino. Habla de una relación real con Dios, que se basa en la fe, que es realista, que es idealista, que viene del conocimiento experimentado por hechos reales. Y para poder llegar a esos hechos reales debemos conocer a aquel de quien vienen todas las cosas, como dice Colosenses, porque de él, para él son todas las cosas. Dice que en él están todas las cosas inscritas, como flotando en él, ¿sí? O sea, él es el que está englobando todo y todo está en él, todo está dentro de él, todo está sujeto a él. Entonces, fijemos nuestros ojos en Cristo, apuntémonos a la palabra de Dios y caminemos buscando intencionalmente pasar tiempo con nuestro Dios para que así la teoría se vuelva una práctica y una realidad en nuestras vidas. Agradezco que hayas llegado hasta aquí. Vamos a hablar de la sección Memoriza y Realiza y Dios nos ayude. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Como parte de la sección Realiza, te vas a dibujar a ti mismo de manera digital o físicamente en papel, teniendo un conocimiento experimental de Dios. Esto puede ser leyendo la Biblia, pasando tiempo a solas en oración, escuchando un sermón, yendo a la iglesia, haciendo algo que te permita de manera real conocer la teoría, comprobar la teoría de lo que hablamos, experimentum, ese conocimiento obtenido por la experiencia, a Dios. Dios te bendiga y que estés muy bien, que sigamos creciendo en Él y gracias por llegar a otro video. Esto fue otro video, parte de nuestro proyecto Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos. Bendiciones.